Muy buenos días a todos y a todas. Almirante, bienvenido a San Fernando y a este Teatro de las Cortes y bienvenidos todos para la conmemoración de este 24 de septiembre de 2022, en el que vamos a tener el orgullo de entregar el premio de las Cortes de la Real Isla de León a las Fuerzas Armadas. Y en esta ocasión pues los recogerá, como bien decía, el almirante en jefe del Estado Mayor de la Defensa. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Ahora voy a dar la palabra a la señora doña Karen Gutiérrez Arteaga para que se dirija a todos nosotros y que pueda leer un fragmento del decreto de convocatoria a Cortes de 24 de septiembre. Me gustaría destacar que Karen es alumna del Colegio Liceo Sagrado Corazón y fue ganadora precisamente este año del 20 certamen de relatos cortos Memorial Sor Aguilar. Cuando quiera. Buenas. Yo voy a leer el Real Decreto primero del 24 de septiembre de 1810. Declaración de la legítima constitución de las Cortes y de su soberanía. Nuevo reconocimiento del rey don Fernando VII y anulación de su renuncia a la corona. Y división de poderes, reservándose las Cortes del Legislativo, responsabilidad del Ejecutivo y habilitación de la regencia actual, con la obligación de prestar el juramento de las Cortes, fórmula de este, confirmación interina de los tribunales de justicia y además autoridades, inviolabilidad de los diputados. Los diputados que componen este Congreso y que presenta la nación española se declaran legítimamente constituidos en las Cortes Generales y Extraordinarias y que reside en ellas la soberanía nacional. Las Cortes Generales y Extraordinarias de la nación española, congregadas en la Real Isla de León, conformes en toda la voluntad general pronunciada del modo más enérgico y patente, reconocen, proclaman y juran de nuevo por su único y legítimo rey, el señor don Fernando VII de Borbón, y declararán nula de ningún valor ni efecto la cesión de la corona, que se dice hecha en favor de Napoleón, no solo por la violencia que intervino en aquellos actos injustos e ilegales, sino principalmente por faltarle el consentimiento de la nación, no conviniendo queden reunidos el poder legislativo, el ejecutivo y el judiciario. Declararán que las Cortes Generales y Extraordinarias que se reservan el ejército del poder legislativo en toda su extensión. Las Cortes Generales y Extraordinarias declararán que las personas en quienes delegaren el poder ejecutivo quedan responsables a la nación por el tiempo de su administración con arreglo a sus leyes. El Consejo de Regencia, para usar de la habilitación declarada anteriormente, reconocerá la soberanía nacional de las Cortes y jurará obediencia a las leyes y decretos de que ellas emanaren, a cuyo fin pasará inmediatamente que se haga constar este decreto a la sala de sesión de las Cortes, que le esperan para este acto y se hallan en sesión permanente. Las Cortes Generales y Extraordinarias confirman por ahora todos los tribunales y justicias establecidas en el reino, para que continúen administrando justicia según las leyes. Las Cortes Generales y Extraordinarias confirman por ahora todas las autoridades civiles y militares, de cualquiera clase que sean. Lo tendrán entendido el Consejo de Regencia y pasará acto continuo a la sala de las sesiones de las Cortes para prestar el juramento indicado, reservando el publicar y circular en el reino este decreto hasta que las Cortes manifiesten como convendrá hacerse, lo que se verificará con otra brevedad. Real Isla de León, 24 de septiembre de 1810, a las 11 de la noche, Ramón Lázaro de Dou, presidente, y Evaristo Pérez de Castro, secretario. Gracias,
Karen, gracias por participar en este acto y ahora voy a ceder la palabra a Mar Suárez Manzanero, que es concejala delegada de Cultura de este Ayuntamiento, que va a dar lectura al certificado de la Secretaria General del Ayuntamiento por el que se acuerda la concesión por parte de la Junta de Gobierno Local y este Ayuntamiento del 11º Premio Cortes de la Real Isla de León 1810 a las Fuerzas Armadas. Doña María Dolores Larrán Oya, Secretaria General del Excelentísimo e Ilustrísimo Ayuntamiento de San Fernando, Cádiz, certifico que en el borrador de acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 29 de julio de 2022, en primera convocatoria, se adoptó el acuerdo, entre otros, cuyo tenor literal es el siguiente. Punto número 7. Propuesta 11º Premio Cortes de la Real Isla de León. Instituida la jornada del 24 de septiembre como conmemoración de la celebración de las Cortes Extraordinarias de 1810, con una gran repercusión y participación ciudadana, el Ayuntamiento de San Fernando, por acuerdo plenario de 2002, creó el Premio Cortes de la Real Isla de León 1810, con carácter bienal para aquellas personas e instituciones que hubieran realizado una labor relevante en la defensa de los valores constitucionales y la defensa de las libertades democráticas. En consecuencia, y a propuesta de la Delegación General del Área de Desarrollo de la Ciudadanía, la Junta de Gobierno Local acuerda. Punto primero. Otorgar el 11º Premio Cortes de la Real Isla de León en el 212 aniversario de la celebración de las Cortes de la Isla de León en 1810 a las Fuerzas Armadas Españolas. Punto segundo. Invitar al acto institucional a celebrar en dicha conmemoración al jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general don Teodoro Esteban López Calderón, para la recepción del premio. Y para que conste y surta sus efectos, expido la presente de orden y con el visto bueno de la señora alcaldesa en San Fernando a 29 de julio de 2022. Muchas gracias. Ahora tendremos la oportunidad de escuchar la marcha 24 de septiembre de 1810. Esta marcha fue compuesta por el músico militar don Camilo Pérez Monllor para conmemorar precisamente el que fue el primer centenario de la convocatoria a Cortes en esta Real Villa de la Isla de León. Esta marcha va a ser interpretada por Pilar Ochoa González, una joven música clarinetista, exitosa y virtuosa, que acaba precisamente de ganar el primer premio en el concurso de jóvenes talentos de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza, que no solamente le brindó la oportunidad, evidentemente, de recibir el premio, sino de dar un concierto en el que me van a permitir que destaque, que recibió 10 minutos de aplauso. No se lo estoy pidiendo ahora, pero sí que disfruten del talento y sobre todo de esta marcha conmemorativa y tan significativa un día como hoy. Pilar.
Muchísimas gracias, precioso, gracias. Y ahora vamos a proceder al momento central de este acto, que será la entrega de ese premio Cortes de la Real Isla de León 1810 a las Fuerzas Armadas, que les recogerá pues nuestro invitado de honor. Entregado el premio, tiene la palabra nuestro invitado para que se pueda dirigir a todos nosotros. Almirante. Alcaldesa, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, evidentemente mis primeras palabras tienen que ser para agradecer a la Corporación Municipal del Ayuntamiento de San Fernando y a su alcaldesa, doña Patricia Cavadas, la concesión, por lo que sé por unanimidad, del premio Cortes de la Real Isla de León a los valores constitucionales y defensa de las libertades democráticas a las Fuerzas Armadas. Para mí es un inmenso honor recibir esta distinción en nombre de todos los componentes de las Fuerzas Armadas. Distinción que me atrevo a afirmar es consecuencia de dos realidades. La primera, la verificación por nuestra sociedad de nuestro compromiso permanente de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, tal y como en su día juramos o prometimos. La segunda, el cumplimiento fiel de nuestras obligaciones militares, que en el caso de algunos de nuestros compañeros llegó o llega incluso a la entrega de sus vidas en defensa de España. Y desde luego, no hay mejor marco para hablar de nuestros militares y su compromiso con los valores constitucionales que este teatro en el que se empezó a dar forma a la que sería la primera Constitución española y que tuvo una importante impronta militar siguiendo la lógica de aquellos tiempos turbulentos de comienzos del siglo XIX. Porque este teatro y sobre todo esta ciudad están íntimamente unidos a las Fuerzas Armadas desde hace varios siglos. De hecho, fue posible el desarrollo de la primera Constitución en estas tierras gracias a que el Ejército y la Marina de aquella época, junto a las milicias locales, lucharon y defendieron con heroísmo y valor la isla de León, impidiendo que los franceses fueran capaces de completar la conquista de España y permitiendo que se iniciase la recuperación de nuestra independencia, al tiempo que se comenzaban a sentar las bases legales de lo que sería la España del futuro. Al tiempo que los buques españoles controlaban la bahía de Cádiz, permitiendo el suministro a los sitiados, los cañones, las lanchas y la infantería combatieron contra el invasor en las marismas que rodea la ciudad, y desde las murallas que la defendían, sin dudar de la victoria final en ningún momento. Y así se fraguó el éxito contra las armas francesas. Además, desde mucho antes de estos hechos y hasta nuestros días, siempre se ha mantenido una estrecha relación de las Fuerzas Armadas con San Fernando. Como decía esta mañana, no se puede entender San Fernando sin las Fuerzas Armadas,
ni las Fuerzas Armadas sin San Fernando, especialmente en lo que se refiere a la Armada. Fiel testigo de esto es la gran cantidad de unidades que aún hoy tienen su sede en esta ciudad, desde la Comandancia General de la Infantería de Marina a grandes unidades de combate y apoyo al combate como el Tercio de Armada, el Tercio Sur o el Regimiento de Artillería de Costa número 4. Centros de enseñanza como la Escuela de Suboficiales de la Armada o el Centro de Formación de Tropa número 2, pasando por grandes centros logísticos como puede ser el Arsenal de la Carraca u organismos que se encargan de difundir la historia de la Armada como el Panteón de Marinos Ilustres o el Museo de la Armada de San Fernando, sin olvidar la faceta científica que aporta el Real Observatorio de la Armada, que entre otros cometidos tiene el de ser el guardián y suministrador de la hora oficial de España. Todos estos lazos que nos han unido en el pasado y que nos unen en la actualidad se materializan en este premio que une la historia actual con la Guerra de la Independencia. Pero esa guerra no fue solo un acontecimiento militar, de hecho, ninguna guerra lo es, sino que junto a los enfrentamientos de carácter bélico, pronto surgió una auténtica revolución política cuya expresión más importante serían inicialmente las juntas y posteriormente la Constitución de 1812. Permítanme hacer un breve repaso de esa historia. Como sabemos, las juntas surgieron de la misma forma espontánea en que tuvo lugar el levantamiento popular. Para dirigir la guerra contra los franceses, primero se formaron las juntas locales, luego se organizaron provinciales y finalmente, el 25 de septiembre de 1808, en Aranjuez, se formó la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino que se mantuvo hasta el 31 de enero de 1810. La gestión de esta última institución tuvo dos ejes. Por un lado, dirigir la guerra contra los franceses. Por otro, convocar Cortes y disponer que se consultase al pueblo español acerca de las reformas que la nación necesitaba. El 22 de mayo de 1809, la Junta acordó anunciar la reunión de Cortes. Allí comenzó el camino que culminaría el 24 de septiembre de 1810, que hoy celebramos, y fecha en que los diputados elegidos se congregaron en este teatro histórico de la isla de León. Esas Cortes estaban formadas aproximadamente por 250 diputados, de los que 66 eran militares. La mayoría de ellos eran de ideología liberal, según nos cuentan los autores Moya y Rey Holly en su obra El Ejército y la Marina de las Cortes de Cádiz, quienes consideran a los militares como el grupo más liberal de las Cortes. Militares que trabajaron codo con sus compañeros diputados para dotar a España de la primera constitución de su historia. Esta constitución estableció un nuevo concepto del ejército y la marina, pasando de un ejército y marina al servicio del rey a un ejército y marinas nacionales. En esta nueva norma se incluyeron algunos conceptos que persistieron en la historia, muchos de ellos hasta nuestros días. De esta forma, en el ejército se crearon dos cuerpos militares: el ejército regular, orientado fundamentalmente para la acción exterior, y las milicias nacionales a nivel provincial. Se distribuyeron las competencias militares entre el poder legislativo, las Cortes, y el poder ejecutivo, el rey. Se creó el Estado Mayor, que todavía perdura en nuestros días, y se prohibieron las pruebas de nobleza para ingresar en las academias y escuelas militares, posibilitando de esta forma la entrada de la burguesía a la oficialidad. Este compromiso de las Fuerzas Armadas con las libertades democráticas y con la Constitución de 1812 también se encuentra presente, quizás con más fuerza si cabe, en las Fuerzas Armadas actuales, que hoy tengo el honor de representar. De esta forma, hoy en día, el fundamento constitucional de las Fuerzas Armadas lo concede el artículo 8 de la Carta Magna, que delimita sus funciones en el marco de nuestro Estado social y democrático de derecho.
la inclusión de la institución castrense en el título preliminar de la Constitución, auténtico pórtico de la misma, es sintomática del carácter nuclear de la institución militar y del interés del constituyente en evidenciar su relevancia. La misión constitucional que se les atribuye a las Fuerzas Armadas en el artículo 8 se realiza, eso sí, bajo la dirección del Gobierno, tal y como señala su artículo 97. Asimismo, las Fuerzas Armadas se ponen bajo el mando de Su Majestad el Rey, que aun cuando resulta ser un mando de carácter fundamentalmente institucional y representativo, como corresponde a una monarquía parlamentaria, evidencia la tradicional relación entre corona y milicia y también la relación institucional entre la jefatura del Estado y las Fuerzas Armadas. Misión esta que se traduce principalmente en la defensa de España. Misión que, por cierto, las Fuerzas Armadas comparten con el resto del pueblo español, ya que, como indica también el artículo 30 de nuestra Constitución, los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Sin embargo, me gustaría añadir que, además de lo establecido en el título preliminar y en el artículo 8, como no podía ser de otra manera, la Constitución española es la inspiración y el origen de la actual legislación de inferior rango que regula toda la administración militar. Sin ser exhaustivos y a modo de ejemplos, podría mencionar, entre otras, las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, la Ley de la Carrera Militar y la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. En todas ellas, la parte dogmática de la Constitución ha perfilado las singularidades del estamento militar, si bien con las adaptaciones que exigen la disciplina y la jerarquía a los custodios de las armas de la nación. En este sentido, la habilitación que el mencionado artículo 8 otorga al legislador para configurar la organización y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas ha traído consigo una expansión de las misiones que éstas asumen. Se ha producido una paulatina pero imparable evolución desde la mera defensa militar de la nación hasta la colaboración en el aseguramiento del interés general en su sentido más amplio, mediante la puesta a disposición de las capacidades de las Fuerzas Armadas al servicio de la seguridad nacional, la protección del medio ambiente, la protección civil o el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tal y como se detalla en los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Y prueba de ello son las numerosas misiones que estamos realizando en el entorno geográfico de interés para España y los españoles. De esta forma, diariamente, más de 3.000 militares de los ejércitos y la Armada trabajan para proteger los espacios terrestres, marítimos, aéreos y de carácter cibernético de España contra cualquier posible amenaza. Son las denominadas operaciones permanentes de disuasión y vigilancia, misiones que, como todas las que realizan nuestras Fuerzas Armadas, se ejecutan de forma discreta y constante 24 horas al día todos los días del año, permitiendo así que nuestros conciudadanos puedan desarrollar su vida diaria en un entorno de paz y seguridad. Pero además de esta seguridad próxima, otros casi 3.000 militares se encuentran desplegados continuamente en un total de 17 operaciones internacionales, con la finalidad de mantener la estabilidad y seguridad de nuestro entorno y de apoyar a aquellas naciones que necesitan nuestra ayuda para mantener su propia estabilidad, participando de esta forma en el incremento de la seguridad global y, por extensión, de nuestra propia seguridad. Pero, como he señalado al mencionar las misiones que nos asigna la ley, nuestras Fuerzas Armadas, además de estas típicamente militares que acabo de indicar, también ayudan a mitigar las catástrofes de todo tipo que nos convulsionan, últimamente quizás con demasiada frecuencia. Y de esta manera, aunque no se trata de algo nuevo, en los últimos 2 años hemos apoyado
al resto de organismos de emergencias y autoridades de la nación a combatir los efectos de la pandemia de la COVID-19, de la borrasca Filomena, de la erupción del volcán de La Palma o los numerosos incendios forestales que han tenido lugar, sobre todo durante este último verano, por indicar únicamente los que mayor repercusión social han tenido. En todas estas labores, miles de hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas han dado lo mejor de sí mismos, buscando ayudar a la sociedad de la que proceden y en la que viven, para colaborar en la construcción de una España cada vez mejor. Por ello, me agrada sobremanera el aceptar en nombre de todos nuestros militares este reconocimiento que el Ayuntamiento de San Fernando ha tenido a bien concederles, exteriorizando de alguna forma el agradecimiento de la sociedad hacia aquellos que trabajan en su beneficio, sin esperar más premio que la íntima satisfacción del deber cumplido. Este servicio constante a España y a nuestra sociedad es asimismo un reflejo de los valores que subyacen en nuestras constituciones, tanto en la actual como en las anteriores. El servicio a la patria es consecuencia de un profundo amor a España y del orgullo de formar parte de ella, de su pueblo, su territorio, historia, cultura y proyecto común. Es expresión de respeto y aceptación de la herencia recibida y manifiesta el reconocimiento a los que nos precedieron en la construcción de nuestra nación. Este espíritu de servicio es uno de los componentes principales de la vocación militar y también de nuestra Constitución, cuya razón de ser no es otra que la de servir a España y los españoles mediante el establecimiento del régimen de derechos y libertades de los ciudadanos y la delimitación de los poderes e instituciones de la organización política. El artículo 1.1 de la Constitución española dispone que la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político quedan configurados como valores superiores del ordenamiento jurídico en el marco del Estado social y democrático de derecho. Las Fuerzas Armadas han hecho suyos y velan porque imperen en su seno esos valores de libertad, justicia e igualdad, ya que respecto al cuarto, los militares, como saben, tenemos el deber constitucional de mantener la neutralidad política. En nuestras reales ordenanzas, en el artículo 18, se hace referencia expresa al segundo de estos valores constitucionales mencionados, la justicia, de forma que manifiesta que todo militar tiene la obligación de velar porque impere en las Fuerzas Armadas, de tal modo que nadie tenga nada que esperar del favor ni temer de la arbitrariedad. Mediante este mandato se materializa ese compromiso férreo de todo militar con uno de los valores fundamentales de nuestra sociedad. Y si de algo pueden presumir nuestras Fuerzas Armadas, es de aplicar el valor de la igualdad en su más amplio concepto. En nuestras filas forman soldados, marinos, aviadores, sin distinción alguna por razón de sexo, raza, procedencia o estatus socioeconómico, de forma que cualquiera, independientemente de sus orígenes, puede alcanzar, según su capacidad y buen hacer, cualquier logro que se proponga dentro de las Fuerzas Armadas, a través del mérito, la preparación y el esfuerzo personales, esencia máxima de la igualdad identificada en nuestra Constitución. Si bien también hay que reconocer que nada de esto es nuevo. Ya Calderón de la Barca, en su famoso poema Los Tercios, decía: «Nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere, porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede». El amor a la patria, el espíritu de servicio, la justicia y la igualdad que acabo de mencionar no son más que algunos de los muchos valores y virtudes que queremos vivir en las Fuerzas Armadas, heredados de las diferentes constituciones que han tenido nuestra nación. Nuestras Fuerzas Armadas han trabajado, trabajan y seguirán trabajando
para lograr que todos los españoles puedan gozar de esos valores que ellos mismos se han querido dar en nuestra Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, almirante, por sus palabras. Quisiera, antes de intervenir y dirigirme a todos ustedes, pues saludar, volver a dar la bienvenida, pero saludar especialmente, como no, a mis compañeros y compañeras de la Corporación Municipal, que hoy vivimos este acto y este día pues de una manera entrañable y muy especial. Agradecer la presencia del almirante de la flota. También agradecer pues que se encuentren aquí las restantes autoridades militares de los ejércitos de tierra, de la Armada y del aire. Felicidades a todos y cada uno de ustedes. Son los premiados en este 24 de septiembre. A Irene García, muchísimas gracias por estar aquí, en esta ocasión no como presidenta de la Diputación, sino como vicepresidenta primera de la Mesa del Parlamento de Andalucía. Bienvenida a San Fernando. A los diputados y diputadas del Congreso, muchísimas gracias por estar aquí. Senadores, a sus delegados del Gobierno, al presidente de la Audiencia Provincial, que nos acompaña en muchísimos actos, no solamente institucionales del Ayuntamiento, sino vinculados con la Armada. Agradecer también la presencia de parlamentarios y parlamentarias de Andalucía, diputados y diputadas provinciales, delegados territoriales de la Junta de Andalucía, autoridades militares de la Guardia Civil y también del Cuerpo Nacional de Policía. Muchísimas gracias y también especial cariño dedico en la bienvenida a representantes de la sociedad, del empresariado gaditano, sindicatos, asociaciones profesionales, federaciones de todo tipo, vecinales y culturales, asociaciones y colectivos de la isla y provinciales. En este 2022 se cumplen 20 años ya desde que la ciudad de San Fernando creara este premio. Un galardón que quisimos que se concediera el 24 de septiembre para que esa cita con nuestra historia tuviera miras más ambiciosas y como aquella Constitución de 1812 que marcó el futuro de España y del mundo se convirtiera en un vehículo de reivindicación, en una herramienta para mantener vivos los valores democráticos y constitucionales y para reconocer y ensalzar la labor de las personas o instituciones que se hayan dedicado a fortalecerlo. Desde entonces y hasta hoy han sido ya 11 ediciones en las que nos hemos dado cita en este Real Teatro de las Cortes de nuestra isla de León para celebrar los hechos y las acciones que han sido relevantes para engrandecer y dar solidez a nuestra vida democrática, que han dado pasos de gigantes para consolidar derechos y libertades públicas, que han sido artífices de aportaciones históricas y que han puesto de relieve grandes problemáticas de nuestros días, como por ejemplo la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos de los refugiados, la batalla contra el cambio climático, la libertad de expresión o la cultura y el cine como vehículos de cambio para educar en valores. Han sido 2 décadas de premios y premiados de altura que han engrandecido también a una ciudad como la nuestra, que ha compartido el orgullo de reconocer la labor de todos ellos y que ha tenido el privilegio de poder escuchar a los galardonados, como en esta ocasión, en primera persona, en este teatro, y además conseguir atesorar todas sus enseñanzas. Y hoy, en esta sede de aquellos debates constitucionales, en la cuna del constitucionalismo moderno que actualmente rige la vida del país, la ciudad de San Fernando ha tenido el honor de entregar este 11º Premio Cortes de la Real Isla de León a las Fuerzas Armadas, en manos del jefe del Estado Mayor de la Defensa, como máximo representante de las mismas. Muchísimas gracias, almirante, por estar aquí hoy presentes con nosotros y gracias nuevamente por sus palabras. Hoy representa aquí
a todos esos hombres y a todas esas mujeres del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, que tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Así lo recoge nuestra Constitución española, heredera de aquella de 1812, y así lo hemos querido hoy reconocer en nuestra ciudad. En ningún lugar, como en San Fernando, podemos destacar con mayor conocimiento de causa los valores, el compromiso y el sacrificio por el deber de todos los miembros de las Fuerzas Armadas que sirve como entrega a este país. Un país que está comprometido con los derechos humanos y las libertades. Y si hoy en día somos garantes de todo eso, es, sin duda, gracias al papel de los y las militares de todos los estamentos del país. Ellos y ellas ejercen el papel fundamental de defender la democracia y el orden constitucional como sostén de una sociedad que se gobierna desde la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, así como garantes de la defensa de los principios que originan la prosperidad, el bienestar y la seguridad de los pueblos. Ya me han escuchado decirlo y procedo a recordarlo hoy aquí delante de todos ustedes. En un Estado de Derecho como el nuestro, los y las militares contribuyen a seguir construyendo una sociedad libre y democrática, a lograr la estabilidad y la seguridad de nuestro país, de acuerdo con los principios recogidos en la Constitución española. Y desde San Fernando queremos premiar y reconocer ese compromiso que se ha hecho patente a lo largo de más de 4 décadas de democracia. Las instituciones de un país cambian, evolucionan, se modernizan, se adaptan a los tiempos y a los nuevos desafíos también, pero los valores principales que las sustentan se mantienen y deben además permanecer. Y ese celo por velar por el orden y el Estado de Derecho es uno de los principales valores de nuestras Fuerzas Armadas, que son modernas, que están preparadas y son eficaces en su servicio a la sociedad y al mismo tiempo conservan ese espíritu que ya comenzó a fraguarse precisamente en 1812 con una Constitución que sentó las bases del ejército moderno, tal y como nos ha recordado en su intervención el almirante. Fue entonces cuando se evidenció que el nuevo Estado debía contar con una fuerza militar para la defensa exterior de España, pero también para conservar el imprescindible orden interior. Y por ese papel preponderante, los diputados del 12, muchos de los cuales eran militares, decidieron crear un nuevo ejército, dedicando más artículos al ámbito militar que ninguna otra constitución en nuestra historia ha hecho, y con el objetivo de que jamás pudiera ser utilizado por el rey contra el pueblo. Eso fue fundamental en la historia de España, porque diseñaba por primera vez lo que en el liberalismo esperaban de las fuerzas militares. De esta forma, junto al reconocimiento de la soberanía nacional, la división rígida de poderes o el amplio reconocimiento de derechos y libertades, una de las grandes aportaciones de la Constitución de las Cortes de Cádiz es que también establecía un nuevo concepto de ejército y dibujaba un nuevo modelo con un planteamiento similar al de los estados democráticos de entonces, procedentes de Europa y Estados Unidos, e inspirado en ideas políticamente renovadoras que establecían nuevas fórmulas de organización y funcionamiento militar. Así, en la Constitución de 1812 nació el concepto de los ejércitos nacionales como contraposición a los reales, es decir, ejércitos que son garantes de las conquistas liberales, que transforman a los siervos en ciudadanos, que se someten al control parlamentario con ordenanzas militares dadas por las Cortes, en los que el pueblo y el ejército estaban sociológicamente unidos, y donde además había prohibición explícita de obedecer órdenes ilegales. También se establece la prohibición de las pruebas de nobleza para ingresar en las academias y escuelas militares, la creación del Estado Mayor y la desaparición del fuero militar. Y hoy aquí tampoco podemos dejar de recordar que los acontecimientos históricos que ocurrieron en la villa de la Real Isla de León y en la ciudad de Cádiz tuvieron como protagonistas fundamentales a nuestro ejército y a nuestra armada, que tanto hace ya 212 años como hoy han sido garantes del orden y de la estabilidad,
que promueve la Constitución. Sin ir más lejos, como nos recordó ayer en su magnífica conferencia el profesor Juan Torrejón, fue precisamente aquí en la isla de León, al pie del Observatorio Astronómico de la Marina, en el Manchón de Torrealta, donde por primera vez el ejército español juró la Constitución de 1812, a los 10 días de su promulgación, decretándose precisamente por ello, ante la importancia del acontecimiento, que a partir de dicho momento y en adelante se llamara Campo de la Constitución. Y no hay que dejar de mencionar otro hecho, nada baladí, de que las Cortes de la Nación Española no hubieran podido instalarse ni desarrollar sus sesiones, ni aprobar la obra legislativa, ni redactar nuestra primera Constitución, de no haber sido por la defensa militar de la isla de León, durante el sitio más prolongado en el tiempo que sostuvo el ejército de Napoleón. Y hoy, como ya ocurriera entonces, el soporte de las Fuerzas Armadas nos permite también gozar de una democracia sana, porque garantizar la soberanía e independencia de España y defienden su integridad territorial y además el ordenamiento constitucional. Confío en que se lleve hacia todos y todas los militares el cariño, que se lleve el respeto de esta ciudad cuya historia está íntimamente ligada a las Fuerzas Armadas por el asentamiento en nuestra ciudad de distintos establecimientos militares que no solo han marcado la fisonomía clara de San Fernando, sino también nuestro carácter y la vida de muchos isleños y de muchas isleñas, sino que además, pues la han adornado pues de edificios singulares, algunos lo han mencionado, de gran belleza e importancia, que se presentan como las páginas de un libro de historia para contarnos su protagonismo en determinados momentos de nuestro pasado y de nuestro presente también. Porque San Fernando proliferó y prosperó gracias a un contexto militar que dirigió los pasos de la ciudad desde el siglo XVIII y que ha desarrollado una clara manifestación cultural como consecuencia de todo ese proceso. Y por eso hoy seguimos contando en nuestra ciudad con joyas, como hemos mencionado, el Real Observatorio de la Armada, que marca la hora de este país y que es un enclave de investigación, el Museo Naval, del que nos sentimos orgullosos, el edificio de Capitanía, el Panteón de los Marinos Ilustres, la Sala Histórica del Cuartel de Batallones, la Escuela de Suboficiales, que forman parte del conjunto histórico monumental que comprende la población militar de San Carlos, construida durante el reinado de Carlos III, el Puente de Ureña y el Puente Zuazo, la Iglesia de San Francisco, el Arsenal de la Carraca, creados a mediados del siglo XVIII, espacios decisivos para la Armada Española, tanto por su privilegiada situación geográfica como por sus tradicionales actividades de reparación y aprovisionamiento de navíos, y con joyas como el Penal de las Cuatro Torres, que recientemente ha sido rehabilitado. Hasta nuestra prestigiosa y tradicional industria naval tiene sus orígenes en el Arsenal de la Carraca, que contribuyó a la producción masiva de barcos y navíos y a la restauración de los ya existentes. No tengo que decirles lo que eso impactó y sigue impactando en nuestra economía y el orgullo de seguir siendo sede del astillero líder en el mundo en la construcción de buques para la defensa. De San Fernando son también ilustres marinos. Ayer descubríamos una placa en la que fue la vivienda del contraalmirante Miguel Lobo y Malagamba, como broche de oro. Pues todo un año de actividades de conmemoración, pero además seguro que muchos y muchas de los que están hoy aquí aún recuerdan, pues en las calles a los quintos que hacían la mili en nuestra ciudad. Cientos de miles de ellos pasaron durante más de medio siglo por aquí y en alguna ocasión deslizaban en su conversación: yo hice la mili en San Fernando. San Fernando y las Fuerzas Armadas tenemos una historia en común y sin duda tendremos un futuro conjunto, almirante. Compartimos además la vocación de reivindicar y la vocación de velar por los valores que emanan de nuestra Constitución española, hija de aquella que dio sus primeros pasos en este Real Teatro de las Cortes que hoy nos alberga para entregarle el premio. Por todo ello, me siento profundamente orgullosa como alcaldesa de esta ciudad, representante de la ciudad de San Fernando, de entregar este premio concedido a todas las mujeres, a todos los hombres del Ejército de Tierra, de la Armada y del Aire,
de nuestras Fuerzas Armadas, que contribuyen al esfuerzo colectivo de defender la democracia y el orden constitucional que nos permite y nos permitirá avanzar como sociedad. Muchísimas gracias, enhorabuena a todos ustedes también y feliz 24 de septiembre. Muchísimas gracias por su atención, por los aplausos, por estar aquí presentes. Y para concluir este acto institucional y solemne, les voy a pedir a todos que nos pongamos en pie para escuchar el himno de Andalucía y de España. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.